Continuamos en Historia Moderna de España, la parte primera, del año 1469 al 1665. Estamos en la UNED y vamos a hablar de las realizaciones. El tremendo fracaso de la España de los Austria en llevar a cabo una transición vital no debe, sin embargo, oscurecer la magnitud de sus realizaciones en sus días de grandeza. Si los fracasos fueron muy grandes, también lo fueron los éxitos. Durante casi 2 siglos, España sostuvo un notable esfuerzo creador, que incrementó enormemente el fondo común de la civilización europea. En la Europa de mediados del siglo XVII, la influencia de la cultura y las costumbres castellanas fue considerable y provechosa, sostenida, como lo estaba por todo el prestigio de un imperio cuya vaciedad apenas si empezaba a aparecer a los ojos del mundo exterior. Es obrar con demasiada ligereza el dar por supuesto lo que quizá fue la más notable de todas las realizaciones españolas: la capacidad de mantener su control sobre vastas áreas de territorios diseminados por todo el mundo, en una época en que las técnicas de gobierno apenas habían superado la etapa de la administración doméstica y en que, a primera vista, podría parecer que la lentitud de las comunicaciones hacía imposible el gobierno a larga distancia. Aunque con el tiempo las deficiencias del sistema gubernamental español fueron objeto de las burlas del mundo, ningún otro estado de los siglos XVI y XVII se enfrentó con un problema de administración tan enorme, y pocos fueron los que se consiguieron mantener durante tanto tiempo un tan alto grado de orden público en una época en que las revueltas eran un mal endémico. Los soldados, los juristas y los funcionarios que hicieron posible esta hazaña poseían en alto grado todos los defectos inherentes en general a una raza conquistadora, pero los mejores de ellos pusieron en sus obligaciones un sentido a la dedicación que emanaba de una indiscutida aceptación de la superioridad de su sociedad y de la absoluta justicia de su causa. Y en el siglo XVI no parece tampoco que esta confianza estuviera fuera de lugar. Pocas naciones consiguieron triunfos tan espectaculares como la Castilla de los Reyes Católicos y de Carlos V, y se podía perdonar a los castellanos que se creyesen dotados de especiales favores por un dios que los había escogido para llevar a cabo sus intrincados propósitos. Es esta confianza suprema en sí misma lo que da a la civilización castellana del siglo XVI su característica peculiar, del mismo modo que la pérdida súbita de esa confianza da un carácter nuevo y más amargo a la civilización castellana del XVII. La Castilla del siglo XVI tropezó con tremendos problemas y les hizo frente con una especie de despreocupada facilidad que, vista desde la perspectiva actual, resulta hondamente impresionante. Tuvo que explorar, colonizar y gobernar un nuevo mundo. Tuvo que inventar nuevas técnicas cartográficas y de navegación, tareas realizadas por hombres como Alonso de Santa Cruz, inventor de la esfera terrestre, y Felipe Guillén, que perfeccionó el compás en 1525. Tuvo que estudiar la historia natural del continente americano, y esta fue la obra de Bernardino de Sahagún y de botánicos como Francisco Hernández y José de Acosta. Tuvo que mejorar las primitivas técnicas de minería y la metalurgia, y crear, como hizo Pedro Esquivel, nuevos métodos geodésicos. Y tuvo que resolver nuevos problemas de organización política y social y dilucidar las cuestiones morales planteadas por la imposición del gobierno a razas incivilizadas y paganas. Esta última tarea, llevada a cabo por los teólogos de la España del siglo XVI y sobre todo por la Gran Escuela de Salamanca, encabezada por el dominico Francisco de Vitoria, ilustra una de las más sorprendentes características de la Castilla de Carlos V y de Felipe II. La constante y fructífera combinación de teoría y práctica, la colaboración entre el hombre de acción y el hombre de ciencia, la colaboración también que dio a los intelectuales un poderoso incentivo para formular sus teorías con la mayor claridad y precisión y para fijar su atención en los acuciantes problemas del momento. La tendencia innata de la mentalidad castellana a interesarse por lo concreto y lo práctico se vio así animada por la exigencia de la sociedad castellana de que sus sabios y sus teólogos contribuyesen a lo que se consideraba un esfuerzo nacional colectivo. Ahora bien, al mismo tiempo, la necesidad de hacer frente a esta exigencia no condujo en modo alguno al sacrificio, por lo menos entre los mejores intelectuales, de su independencia de juicio ni de su integridad intelectual. Hay algo profundamente conmovedor en la honradez y la independencia característica del jesuita Juan de Mariana, 1535-1624, que aún luchaba por las constituciones de una Castilla en la que el constitucionalismo estaba agonizando y que se negaba firmemente a creer sin ver. Nos adoramus quod esimus, escribía el arzobispo de Granada en 1597,
en un momento en que el descubrimiento en Granada de ciertos misteriosos libros de plomo había convertido a muchos de sus crédulos contemporáneos en la irrefutable evidencia de la doctrina de la Inmaculada Concepción y de la visita de Santiago a España. No se podría imaginar un lema más adecuado para los intelectuales del Renacimiento español. Paradójicamente, sin embargo, junto a esta actitud empirista parece haber existido en muchos castellanos del siglo XVI una conciencia muy desarrollada de la existencia de otro mundo, más allá del cognoscible por los sentidos humanos. Santa Teresa, el ejemplo más típico de estos místicos, parecía sentirse plenamente a sus anchas en ambos mundos, mundos aprendidos y extrañamente yuxtapuestos por el Greco al pintar en 1586 el entierro del conde de Orgaz. Los rostros sombríos, extasiados de los testigos del milagro son rostros de hombres que solo parecen pertenecer a medias al mundo terrestre, porque se sienten al mismo tiempo ciudadanos del otro. El movimiento místico de finales del siglo XVI poseyó un grado de intensidad tal que inevitablemente fue un movimiento transitorio. Era demasiado fácil para los místicos caer en convencionalismos y para la impremeditada combinación de lo natural y lo sobrenatural degenerar en algo que no era y que era meramente artificioso. Pero en los momentos de agotamiento, al parecer excesivo, el arte y la literatura castellanos tuvieron una gran capacidad de autorresurrección, extrayendo nueva inspiración de las fuentes de la tradición popular. La Castilla de Cervantes se parece a la de Inglaterra de Shakespeare, en esa capacidad de sus escritores y artistas para sintetizar las tradiciones del pueblo con los intereses de los cultos y producir así obras de arte asequibles a la vez a todos. En cierto modo, esta capacidad desapareció en el curso del siglo XVII. El conceptismo de Quevedo y el culteranismo de Góngora era quizás síntomas de un divorcio cada vez mayor entre la cultura de la corte y el país, divorcio que a su vez parecía simbolizar un relajamiento en la antaño compacta textura de la vida nacional castellana. Los arbitristas, con sus soluciones prácticas, no eran atendidos en la corte. Las universidades se encerraban en sí mismas. Los hombres de letras y los hombres de acción se alejaban. Hay que buscar una de las más señaladas repercusiones intelectuales de todo esto en el terreno de la ciencia, más dependiente que el de las artes de un esfuerzo colectivo y una tradición ininterrumpida. A principios del siglo XVII, la continuidad se mantenía difícilmente en la sociedad y el Estado había dejado de interesarse por estos asuntos, y en consecuencia la ciencia castellana se había extinguido o sobrevivía ocultamente, continuada en secreto por unos pocos espíritus con vocación en un ambiente espiritual totalmente adverso a sus esfuerzos. Las artes, en cambio, seguían prosperando, gozando como antes de la protección de los grandes. Por enorme que fuera el abismo entre la corte y el país, aún podían tender un puente entre ambos, artistas de la talla de un Velázquez que extraía su inspiración de modo imparcial de las dos fuentes. Pero aquella fusión de lo clásico y lo popular, que había inspirado tan grandiosas realizaciones del siglo oro, se veía recubierta en las obras de Velázquez por una dimensión extra de conciencia, característica peculiar de la desilusionada Castilla de Felipe IV. En efecto, Velázquez aprendió en sus cuadros el sentimiento de fracaso, la súbita sensación de desaparición del esplendor imperial que durante más de un siglo había mantenido a flote a Castilla. Hay sin duda alguna cierta paradoja en el hecho de que la obra de los dos más excepcionales creadores castellanos, Cervantes y Velázquez, esté penetrada en un hondo sentimiento de decepción y fracaso, pero la paradoja es un fiel reflejo de la paradójica Castilla de los siglos XVI y XVII. He aquí, en efecto, un país que había escalado las alturas y descendió a las profundidades, que lo había conseguido todo y lo había perdido todo, que había conquistado el mundo solo para ser vencido después. Las realizaciones castellanas del siglo XVI fueron esencialmente obra de Castilla, pero también lo fue el desastre español del XVII, y fue Ortega y Gasset quien expresó esta paradoja del modo más claro al escribir lo que podría ser el epitafio para la España de los Austria. Castilla ha hecho a España, y Castilla la ha deshecho. Con esto concluimos el tema de Historia Moderna de España, la parte primera, del 1469 al 1665.